Bueno, bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy me visita Manu Marlaska, periodista con más de 30 años como reportero de sucesos en diversos medios, como ya El Mundo, El Sol, Interview, Antena 3 o Radio Nacional de España. Actualmente dirige el programa Expediente Marlaska en La Sexta, es coautor de El Solitario junto con Lorenzo Silva y autor de Cazaré al monstruo por ti. Junto a Luis Rendueles presenta Territorio Negro en el programa Julia en la Onda de Onda Cero y han escrito los libros Así son, así matan, Mujeres letales y una historia del 11M que no va a gustar a nadie. Y acaban de publicar Territorio Negro, Crímenes reales del siglo XXI. Por cierto, bueno, lo terminé de leer ayer, me encanta la portada. Bueno, pues hubo mucho debate. El negro, el blanco, el rojo. Hubo mucho debate con esa portada. Barajamos un montón de propuestas y finalmente consensuamos esa, pero le dimos muchas vueltas a la portada. Pues sí. Me gusta mucho. Además, la sangre con vuestros nombres en rojo queda muy llamativo. Bueno, gracias lo primero por invitarme. Gracias por estar aquí. En tu libro empezáis con una frase que dice: el expolicía y detective Germán Arete, protagonizado por Alfredo Landa en la película El Crack de José Luis García, mi trabajo es como otro cualquiera, duermo poco, ando mucho y lo que veo no me gusta. ¿Te define a ti también esta frase? Perfectamente, perfectamente. Y esa frase es de un peliculón de cine negro de verdad, de José Luis García, que yo creo que bebe de las mejores fuentes del cine negro americano de los años 40 y 50. Luis Rendueles, mi compañero, es muy cinéfilo, mucho más que yo. De hecho, mi cita es de un libro, las suyas son de cine y también indica un poco cada uno las aficiones que tiene, pero es verdad que esa frase de Germán Areta, que está encarnado de manera magistral por Alfredo Landa, yo creo que define perfectamente el trabajo de un detective, de un inspector de policía, pero también un reportero de sucesos, ¿no? Un reportero de sucesos, yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo y lo reivindico además, un reportero de sucesos tiene que estar en la calle, tiene que andar mucho, tiene que llamar a muchas puertas para que se las cierren, ¿no? Y evidentemente un reportero de sucesos casi nada de lo que ve le gusta, ¿no? Porque, bueno, pues esta profesión, este oficio o esta especialidad dentro del oficio te permite conocer un lado muy oscuro, un lado muy negro de la sociedad en la que vivimos. Y dormir poco, duermo muy poco desde hace muchos años. Dedicándote a los sucesos, ¿por qué decidiste hacerte periodista de sucesos? Y bueno, en el libro relatas muy bien cómo ha cambiado, se ve muy bien cómo ha cambiado el crimen desde el siglo XX al XXI y ya en los siglos anteriores, que no tiene nada que ver, pero también quisiera saber cómo ha cambiado el periodismo de sucesos desde que tú empezaste hace casi 30 años hasta ahora. Mira, yo empecé de casualidad. Yo ingresé como becario, bueno, como becario, no se llamaban becarios entonces, se llamaba entradas de prácticas, en el diario Ya en el verano de 1987. En aquel verano yo estaba, me asignaron al suplemento de verano, en el que bueno, pues se daban cuenta de los festivales de verano, que no eran lo que son ahora, ¿no? Ni mucho menos. Hacías entrevistas con actores, hacías entrevistas con famosetes, y después me asignaron a Cultura y Espectáculos. Estuve el último trimestre del año 87 haciendo Cultura y Espectáculos. Y en enero de 1988, una persona que hacía sucesos en el diario Ya, que era Jesús Duba, se marchó al diario El País, lo fichó El País. Entonces quedó esa vacante y mi director, que era Ramón Pi, me dijo: mira, muchachos, si quieres que te hagamos un contrato, tendrás que hacer sucesos. Y claro, yo, lo que hiciese falta, evidentemente, ¿no? Y así empezó todo. Empezó por una casualidad, por una carambola del destino, y así llevó pues 33 años. ¿Y cómo ha cambiado? Respecto a cómo ha cambiado, sí. Bueno, pues ha cambiado mucho, evidentemente, ¿no? Ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, porque yo creo que la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, la irrupción de las redes sociales, la irrupción de la inmediatez, al fin y al cabo, en el periodismo, donde parece que es mucho más importante contarlo antes que contarlo bien o que contarlo mejor, ha hecho mucho daño a ese reporterismo del que te hablo, ¿no? Los reporteros de sucesos éramos gente, y te voy a poner un ejemplo de un día de un reportero de sucesos cualquiera. Tú te levantabas por la mañana,
mirabas a ver si había alguna nota interesante de la jefatura correspondiente, los de Valencia en Valencia, los de Madrid en Madrid, lo que sea, y si había un suceso por trabajar, ¿no? Trabajar un suceso no era ponerte detrás del ordenador y empezar a mirar en Google, sino que trabajar un suceso era irte al lugar del suceso, empezar a llamar puertas, irte al bar más cercano, a ver si conocían a los protagonistas, a las víctimas, a los victimarios. Era todo eso, ¿no? Era muchísimo trabajo de calle, ¿no? Un trabajo de calle que acababa ya por la tarde cuando tenías que volver al periódico, regresar y traer tu crónica, previo paso por la brigada de turno o por la comisaría de turno, a ver si el policía te contaba algo, a ver si te daban una fotografía del muerto, si te daban una fotografía del malo, cualquier cosa. Eso era un día en el reportero de sucesos, ¿no? Ahora todo es mucho más inmediato, ahora todo tiene que contarse enseguida, todo tiene que contarse antes, y ahora se ha perdido ese pulso con la calle. Y se ha perdido primero porque los periodistas se han vuelto más perezosos, los periodistas jóvenes se han vuelto más perezosos, pero también porque ha fallado una cosa que yo tuve el enorme privilegio de tener, que fue el tutelaje de mis mayores. A mí mis mayores me enseñaron cómo llamar a las puertas, cómo moverte en la calle. Me dieron toda una guía de supervivencia para trabajar en la calle, cómo hacer un titular o cómo hacer una entradilla, o cómo, si en la casa de un muerto estaba la fotografía de la boda o la fotografía de la mili del muerto, pues con mucha educación pedirle al familiar del muerto que te dejase fotografiar esa foto para llevártela, ¿no? Y todo ese padrinazgo, todo ese tutelaje se ha perdido. Ahora los chavales aterrizan en las redacciones, los sueltan como quien tira a alguien en paracaídas y nadie los tutela, ¿no? Yo trato de seguir tutelando a los míos. Yo, mi pequeño equipo, trato de seguir haciendo esa labor, ¿no? Y el periodismo de sucesos necesariamente además es un periodismo que uno se especializa y llega a cierto grado con el paso de los años, ¿no? Porque las fuentes en el periodismo de sucesos son muy complicadas. Son policías, son guardias civiles, son fiscales, son jueces, gente con materia entre las manos muy sensible y que no puede alegremente facilitarse al periodista. Sí, además, bueno, tú, en el último caso que tú cuentas, que además lo escribes tú, el asesino que no se confinó, que estábamos todos confinados, que ocurrió en Barcelona y que los Mossos decían que menos mal que no estaba todo lo que está siempre para poder investigar. Claro, pudieron trabajar en las sombras, ¿no? Que es donde prefiere siempre trabajar cualquier fuerza de seguridad del Estado, ¿no? Cualquier policía prefiere trabajar en las sombras que bajo todos los focos que lo alumbran, ¿no? Pero mira, eso es un buen ejemplo. Yo soy de Madrid, trabajo en Madrid, nunca he vivido en Cataluña, pero de un tiempo a esta parte trato de mantener una muy buena relación con los Mossos d'Esquadra. E incluso he cogido días libres para irme a Barcelona a tomarme un café, a comer o a cenar con responsables de Mossos d'Esquadra para mantener eso que es tan importante en un periodista de mi especialidad, que son las fuentes de información, ¿no? Y en ese caso, y además lo digo en los agradecimientos, los Mossos d'Esquadra me hicieron sentir como en mi casa, ¿no? Me trataron fenomenal, me dieron todo tipo de facilidades, pude hablar con los responsables de esa investigación, pero claro, eso no llega de un día para otro. Eso hay que trabajar muchos años en ello. Yo que he terminado el libro y que he leído otros tuyos y otros de Luis también, lo que veo es la diferencia cuando ocurre un suceso y a lo mejor tú lo estás viendo cómo va poco a poco la policía o la Guardia Civil o los Mossos, a quien le toque investigarlo, y en cambio cuando lo veo leído aquí y ves por dónde ellos tienen que andar y por qué no cuentan en muchas ocasiones... porque no sabes, y en cambio, y claro, aquí cuando tú lo estás leyendo ya lo entiendes perfectamente, y dices, es normal, claro, cuando tú ves en la tele de no se puede hablar de esto, lógico, y protestas y dices, ¿por qué no lo cuentan? Pero claro, es que es normal, están investigando y puede poner toda la investigación. Tienen que preservar ese secreto porque hay un bien superior, ¿no? Y eso cualquier periodista que se dedica a lo que me dedico yo tiene que entenderlo, que normalmente en el periodismo de sucesos hay un bien superior, normalmente, que es detener a un malo, salvar una vida, encontrar un desaparecido, todo eso, ¿no? Y todo eso es un bien superior al que todos debemos plegarnos y todos debemos ser conscientes que no hay nada más importante que ese bien superior, ¿no? Y una ventaja muy buena de hacer este tipo de libros es que ya coges los temas con la distancia adecuada como para que ellos, los responsables de la investigación, te puedan hablar con libertad y te puedan hablar con tranquilidad. Y además cuenten cosas que en caliente nunca habrían contado, ¿no? Las cicatrices que le deja a un investigador una investigación, en caliente nunca te las cuentan. Ellos están a los suyos, están trabajando, ellos están volcados en lo que hacen y ni siquiera reparan en esas heridas, en esas cicatrices que sin duda, sin ningún género de dudas, les dejan a ellos, ¿no?
¿no? Se dan cuenta cuando ha pasado el tiempo, miran hacia atrás, tú les recuerdas esa investigación y entonces sí que recuerdan todo ese dolor a veces, dolor terrible y todo eso que les ha dejado en la piel una investigación. Sí, yo de eso me doy cuenta y digo, mira, hay que dar gracias a todos ellos y en muchos episodios que tú también hablas, por ejemplo, en el tema de los niños, que hablan pues, de los médicos, de los forenses, criminólogos, los de centros de menores, que están ahí ayudando y viendo. Digo, ¿cuántas gracias hay que dar porque se mueven en medio de la oscuridad día a día, escarbando en el mal, mirando al mal cara a cara? Y digo, menuda, todas esas horas al día investigando y viendo esto día tras día, año tras año. Digo, yo creo además que es un trabajo poco valorado, desde luego, poco valorado económicamente. Sí. Es un trabajo además que muchas veces la imagen que se traslada a la opinión pública de la policía es la imagen de unos tipos con cascos dando gomazos, dando porrazos en cualquier manifestación. Y todo eso es mucho más, ¿no? Y tenemos una enorme fortuna porque contamos con unas fuerzas de seguridad del Estado, incluso con las policías autonómicas, primero con unos niveles de preparación cada vez más altos, altísimos, con un nivel de compromiso muy grande, un nivel de compromiso muy grande, pero sobre todo con una sensibilidad muy importante, ¿no? Yo me llevan los demonios cuando... Bueno, yo soy de la teoría de que cuando los políticos se meten en algo lo encharcan todo y lo embarran todo, ¿no? Entonces, cuando los políticos se permiten el lujo de hablar con mucha alegría de la falta de formación de los policías en cuestiones, por ejemplo, de violencia machista, ¿no? Que fue la última polémica que hubo en este sentido, ¿no? Yo invitaría a cualquier política, porque fue una política la que lo dijo, bueno, lo voy a decir, fue una ministra, fue Irene Montero, la que se permitió ese lujo de decir eso. Yo la invitaría a que pasase un día por una UFAM, que son las unidades dedicadas a la atención de la violencia sexual, y que viese cómo trabajan, que viesen el trato que se da a las víctimas. Y yo, porque yo sí que lo he hecho, yo sí que he estado en una UFAM, no una, sino muchas veces, y lo he visto, ¿no? Y entonces, claro, no vas a poner una cámara en una UFAM, primero porque atentas contra la intimidad de las víctimas y después porque no creo que sea algo televisable, ¿no? Pero sí que es muy importante que la gente sepa, que la gente conozca, y también un poco el fin del libro es ese, dar a conocer el tipo de profesionales que hay en nuestras fuerzas de seguridad del Estado. Exactamente. No, además, yo decía que se debería más cuidarlos, muchas veces que tengan más medios, más efectivos, mejores sueldos, en vez de evitar muchas veces que a los periodistas les digan, pues mira, no cuentes ciertos temas ni hables de esto, y cuanto menos se cuente mejor, a lo mejor se saldrían mejor las cosas, pero claro, no conviene. No, mira, hay una, yo siempre le llamo una delgada línea de confianza entre un policía y un informador, ¿no? Y un periodista. Y tiene que ser así. El policía, el guardia civil que está inmerso en una investigación, te puede contar algo de la investigación, te puede decir hasta dónde puedes contar tú, o te puede contar mucho y decirte, oye, pero llega hasta aquí nada más porque si cuentas algo más nos vas a perjudicar, ¿no? Y esa es la confianza que nunca hay que traicionar. Yo siempre digo que a un policía se la puedes jugar una vez porque ya no hay segunda oportunidad. Ya cuando le has fallado ya no es fuente de información tuya, ¿no? Y un periodista de mi especialidad, un periodista como nosotros, como los que nos dedicamos a esto, y ahí en Valencia tenéis unos grandísimos ejemplos de periodistas de sucesos. Yo siempre digo que la prensa regional, la prensa local, es el último reducto del periodismo como Dios manda, del periodismo de sucesos como Dios manda. Y ahí, por ejemplo, todo ese tipo de periodistas vale lo que valen sus fuentes de información. Es decir, un periodista de sucesos vale lo que vale que si ocurre algo, y voy a hablar de prensa local ahora, ¿no? Si ocurre algo en Benicàssim, tenga el teléfono del sargento de Policía Judicial de Benicàssim, o si ocurre algo en Alicante, pueda hablar con el comisario provincial de Alicante porque le conoce, y entonces eso es lo que vale. Y claro, eso... hay que trabajarlo mucho y sobre todo nunca hay que traicionar la confianza de una fuente de información. Bueno, decía el gran Paco Pérez Avellán que el verdadero periodismo era el de sucesos, el de ir, el de ver y el de contar. ¿Por qué cada vez se va menos a los sitios y se patea menos la calle? ¿Por qué crees tú que ocurre esto? Hay una serie de factores, ¿no?, que han formado la tormenta perfecta. El primero es la precarización de las redacciones, ¿no? Las redacciones se han precarizado mucho.
Y invertir en un reportero es caro. Un reportero es caro. Primero es caro porque un reportero hecho cuesta dinero. Después porque un reportero tiene que viajar y los viajes cuestan dinero, ¿no? Yo tengo la enorme fortuna de poder seguir viajando y poder seguir haciendo... acabo de venir de Mallorca, de Tenerife, de estar en la isla de Tenerife, viajo a los juicios que mi empresa considera, pero es una excepción, es una excepcionalidad, ¿no? Entonces yo creo que primero hay un problema de precarización. Sale mucho más barato tener tertulianos en una tele que invertir en reporteros, ¿no? Y pongo por delante que mi caso y mi televisión es una excepción porque, oye, ahí estamos. Ha pasado algo en Ceuta y hay 2 reporteros en Ceuta trabajando el tema, o sea que en ese sentido creo que es ejemplar. Pero por lo general, bueno, pues los medios no están invirtiendo en eso, ¿no? En el reportero. Después, por lo que te decía antes, porque los reporteros, los periodistas jóvenes se han vuelto muy comodones, ¿no? Y creen que toda la verdad está detrás de Google y detrás de un ordenador y que se puede solventar cualquier cosa detrás de un ordenador. Y yo siempre digo lo mismo. La cara, el gesto o la voz de una madre de una desaparecida, de un desaparecido, no está en Google. En Google están sus declaraciones o un vídeo suyo. Pero tú plantarte delante de ella y hablar con ella y ver cómo entona o ver el gesto que pone o ver cómo mueve las manos o ver todo su lenguaje gestual, eso solo lo haces si vas allí, te pones delante de ella y puedes preguntar, ¿no? Y describir un escenario de un crimen, por ejemplo, es muy difícil a través de una pantalla. Tú tienes que ir a ese escenario, mirar alrededor, mirar lo último que vio la víctima, oler lo último que olió la víctima, notar la textura del suelo en el que cayó la víctima, y todo eso es hacer crónica de sucesos al fin y al cabo, ¿no? Pero ya no le digas a un chaval que se tiene que desplazar a no sé dónde o que tiene que llamar a 30 puertas con la seguridad de que en 29 días se la van a cerrar, ¿no? Eso que llamamos hacer vecindeo antes, que era cuando había un crimen, llamar a todas las puertas, oiga, conocía a la víctima, no la conocía, no sé qué, o irte al bar, hablar con todos los parroquianos del bar, pasar allí mucho tiempo, ¿no? Todo eso es un trabajo que está en desuso porque tampoco se fomenta, ¿no? Desde las redacciones. Tampoco los responsables de las redacciones ahora quieren gente que rápidamente, cuando salta algo, sea capaz de hacer una pieza de 200 palabras y ya está, ¿no? Para poder, como te decía antes, el problema de darlo antes en vez de darlo mejor. Bueno, y aparte también puede ser, aparte de la inmediatez de las noticias, por ejemplo, hay gente que dices, mira, ¿para qué voy a comprar un periódico si puedo mirar las noticias en Facebook, en Twitter? Paso Sí. de una a otra, me cuentan el enunciado y no tengo que leer más. Como estamos conectados todo el santo día, las 24 horas, pero ni estás informado ni con... Yo ahora ya hablo desde el otro lado, desde el nuestro. Pero eso son fast news, ¿no? Es como el fast food un poco, pues es el fast news. Si tú te conformas con eso... Ni buscas, ni investigas, ni dices, a ver, ¿esto qué es? Entonces ya has levantado la vista del móvil y dices, me voy a la siguiente y ya ha pasado otra cosa. Con lo cual, no tenemos culpa. Si uno se quiere conformar con ese modelo de información, ok, perfecto, ¿no? Tiene que haber para todo, ¿no? Y yo no estoy en contra ni mucho menos de las redes sociales, que utilizo además. Lo que cuestiono es que las redes sociales sean un medio de información. Eso sí que lo cuestiono, ¿no? Puede ser un medio, bueno, sí, para lo que dices tú, para hacer fast news, ¿no? Bueno, echar un vistazo, mirar así de repente. Pero el poder que tiene una crónica bien escrita, y puede estar en internet, ojo, o sea, sí. Yo he leído crónicas maravillosas de Javier Martínez, de Teresa Domínguez, de Arturo Checa, de periodistas valencianos de sucesos, las he leído, fantásticas crónicas escritas en internet y que luego han aparecido en el papel o no han aparecido en el papel, ¿no? Yo creo que el soporte aquí es lo de menos, sino que lo que interesa es esa profundidad que te da la crónica y esa posibilidad que te da el estar en la calle, el salir a los sitios y el poder contar las cosas bien contadas, bien contadas, pues es otra cosa, ¿no? O sea, es como el que se sienta a comer en un restaurante con el aperitivo, el primero, el segundo plato y el postre, y el que en una barra se coge un pincho de tortilla, ¿no? Bueno, pues es un poco lo mismo. Esto es también cuestión de elección. Si uno se conforma con el pincho de tortilla todos los días, yo no podría comer pincho de tortilla todos los días, ¿no? Por eso. ¿Qué hace, por ejemplo, que un crimen se convierta en mediático? Aquí, por ejemplo, en Valencia tenemos uno de los casos, la viuda negra Maje Moreno, la viuda negra de Patrais,
Y en cambio otros pasan desapercibidos. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Diana Kerr, también se dijo que era un caso mediático y había otras desapariciones. El niño Gabriel, y en cambio desaparecen niños. ¿Qué hace que un suceso o un crimen se convierta en... Hay varios factores. Hay lo que llamamos el factor los ricos también lloran, ¿no? El factor los ricos también lloran quiere decir que si pasa una tragedia en una familia bien, en una familia con la que mucha gente pueda identificarse, incluso pueda llegar a envidiar, ¿no? su modo de vida, eso es muy comercial, eso es muy mediático, ¿no? Y el ejemplo sería Diana Kerr, ¿no? Diana Kerr, una niña de una familia bien, o el ejemplo sería Mage, la propia Mage, ¿no? Una chica de una familia pues más o menos acomodada que pergeña todo este plan para acabar con la vida de Antonio Navarro, ¿no? Ese es un factor. Desde luego las mujeres en uno o en el otro lado, es decir, como víctimas o como victimarios, siempre son muy atractivas, son mucho más interesantes que los hombres en ese sentido. Y luego hay otro factor que es el factor Netflix. Si tú puedes convertir un suceso en un serial, prolongarlo en el tiempo y dar varios episodios, pues también eso hace que sea mediático, ¿no? Diana Kerr se vuelve un crimen muy mediático porque dura mucho la incógnita en el tiempo, ¿no? Porque dura mucho, porque tarda mucho en encontrarse el cuerpo de Diana Kerr, ¿no? Y en detener a Enrique Abuin primero, ¿no? Entonces, eso posibilitó que se convirtiera en un serial, ¿no? Lo estamos viendo ahora. El caso de Ana y Olivia, las dos niñas desaparecidas en Tenerife, ¿no? Verdaderamente no hay ninguna información, no hay nada de información, pero porque verdaderamente no hay nada. Es decir, hay un hito que es cuando desaparecen las niñas, con lo que hay durante ese día, esas llamadas de teléfono, esas imágenes de Tomás Jimeno subiéndose al barco en 2 ocasiones, y a partir de ahí ha habido unos cuantos registros, lo último una inspección al coche, a la casa y a la embarcación que han hecho los perros especialistas en restos biológicos de la Guardia Civil, pero ya no hay mucha más información. ¿Por qué se está serializando? Porque Beatriz, la madre de Ana y Olivia, bueno, pues difunde imágenes, difunde cartas, es decir, lo está serializando, se está serializando ese suceso cuando verdaderamente de información pura y dura hay muy poca, ¿no? Entonces, eso convierte también en un suceso mediático. En este caso, además, es el doble factor. Hay también el factor que te decía antes de los ricos también lloran, ¿no? Son niñas preciosas, es una familia acomodada, la de la víctima, la del presunto autor del secuestro, la de Tomás Jimeno, son todo, bueno, y entonces eso engancha mucho a la gente, ¿no? El crimen de Chella, que yo cuento en el libro, por ahí de Valencia, no tuvo ninguna repercusión mediática más fuera de las fronteras de Valencia, ¿no? Y es un crimen terrible. Terrible. O sea, una niña de 15 años que es agredida sexualmente, salvajemente apaleada, estrangulada, que la tiran a ese agujero donde la tiró él, y todo además en un entorno tan asfixiante como un pueblo tan pequeño como Chella, ¿no? Es un crimen que a mí me llamó la atención y yo me empeñé en hacerlo porque me parecía alucinante, ¿no? Pero claro, ahí no hay ninguno de los factores que te he dicho. No hay factor Netflix porque Rubén Maño es detenido prácticamente horas después de encontrarse el cadáver y ya no hay posibilidad de serializar eso. Y tampoco hay factor los ricos también lloran, ¿no? Eran gente trabajadora de un pueblo pequeño, con lo cual eso no trascendió, ¿no? No pasó de las fronteras de la Comunidad Valenciana. Bueno, siempre se dice ahora lo de que no se debe alarmar, pero yo creo que más que no alarmar es informar porque la gente tiene que prepararse, pase algo o no pase. Por ejemplo, tú ya hablaste del caso de Ana y Olivia, pero ahora las mujeres estranguladas de la Comunidad Valenciana que ha ocurrido estos meses también. Lo que hay que ser es riguroso. ¿Qué tienes que guardar y qué tienes que contar para no alarmar, pero también para decir lo que hay, porque hay que explicar lo que está ocurriendo? A ver, yo esto lo he contado en mi espacio, quiero decir, y claro, a mí también me saltan las alarmas cuando, por lo menos con 3 de las 4, ¿no? El caso de Elche creo que es un caso distinto, un caso completamente distinto, porque la víctima tiene un perfil absolutamente diferente al resto, y las otras 3, 2 guardan similitudes en su perfil, la otra menos, pero bueno, pero podría, ¿no? Y claro, te saltan las alarmas porque recuerdas a Sonia Rubio, a Amelia Sandra y a Mercedes, a Francisca y a Natalia, ¿no? Las víctimas de Chimo Ferrandiz, de la asesino en serie de Castellón. Y a mí fui el primero que saltaron las alarmas. Pero claro, para eso están tus fuentes de información y haces una consulta. La Guardia Civil no va a fomentar la idea, la creencia de que hay un asesino en serie por la Comunidad Valenciana, si no existe, ¿no? Y si existe, no te va a decir que evidentemente lo hay, ¿no? Pero sí que te va a decir, mira, lo estamos viendo, lo estamos mirando, no sé,
pero desde el primer momento fueron tajantes en eso, ¿no? No, oye, no se trata del mismo autor, no es el mismo autor. Pero a partir de ahí, bueno, pues sí que parece que ha habido una terrible coincidencia, ¿no? En un espacio geográfico relativamente pequeño, 3 mujeres han muerto en circunstancias parecidas por autores distintos, ¿no? Y esto, ¿qué indica? Pues que también las 3 mujeres hago excepción de la de Elche otra vez, pero esas 3 mujeres tenían un factor de riesgo alto por el tipo de vida que llevaban, eran personas con un factor de riesgo criminológicamente alto, bastante alto, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay gente, que como siempre digo yo, el mal existe y uno se lo puede cruzar en cualquier lado, ¿no? Y en este caso 3 mujeres se encontraron con 3 encarnaciones del mal en un espacio geográfico bastante pequeño, ¿no? Con lo cual, lo que hay que hacer es riguroso. Claro, me decía un responsable de esta investigación, me decía, yo ya sé que para vosotros es mucho más comercial que haya un asesino en serie. Y yo le decía, oye, que yo no quiero un asesino en serie. Claro que sería una bicoca, por supuesto que sí. Si hay un asesino en serie, se vende más periódicos, se vende más televisión y todo, pero hay que ser riguroso. O sea, tú no puedes faltar a la verdad, ni siquiera medio faltar a la verdad, ¿no? Y esto es una línea que nunca hay que cruzar. Bueno, y además lo sabremos en el tiempo. Sí, seguro que sí. Porque también, mira, el de la baraja también se decía que era y al final... Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero ahí en el de la baraja sí que hubo un momento, hay un momento en el que se relaciona, gracias a balística, se relaciona la munición empleada y el arma empleada, esa pistola Tokarev, y ahí ya la propia policía de la Guardia Civil dicen, sí, es el mismo autor, el que disparó en el bar es el mismo autor del crimen de Alonso Cano y es el mismo autor. Entonces, ellos fueron los primeros que lo reconocieron, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser, como te decía al principio, hay que ser riguroso, muy riguroso con esto. Mira, voy a hacer un inciso porque veo a tu perro ahí atrás, que mis gatas siempre salen en alguna entrevista que son muy... Está ahí Miki, es verdad. Y hoy sale tu perro. Ahí le tengo. Siempre hay un animal en mis entrevistas. Ahí está, sí. Mira, bienvenido. ¿Qué te iba a decir? Mira, hablando de Ferrandiz, de Joaquín Ferrandiz, que era el asesino de Sonia Rubio y de 4 mujeres más en Sonia Rubio en Benicàssim, lo preocupante es que estamos en 2021, sale dentro de 2 años, no ha hecho no se ha metido en nada de reinserción y va a salir a la calle ya. Hombre, la peligrosidad de Joaquín Fernández estaba clara, por lo que hizo, evidentemente, ¿no? Aparte de que los psiquiatras que le vieron hablaban de una persona con un trastorno de la personalidad, de tipo, con un trastorno antisocial de la personalidad, con rasgos claros de psicopatía, y esa gente es difícilmente recuperable. Lo que pasa es que tampoco hay que ser, en esto no hay blancos y negros, ¿no? Yo he conocido personas muy parecidas, con un perfil muy parecido, o incluso más peligroso que Joaquín Fernández, y hablo, por ejemplo, de Javier Rosado, el asesino del rol, alguien que mató durante el transcurso de un juego que él creó a Carlos Moreno, a un empleado de una empresa de limpieza en Madrid. Sí. Y salió de prisión y no ha pasado nada, y no se ha vuelto a hablar afortunadamente de Javier Rosado, ¿no? Y era una persona verdaderamente peligrosísima, y el caso contrario también lo he visto, ¿no? Pedro Luis Gallego Fernández, el conocido en los años 90 como el violador del ascensor en Castilla y León, sí. Agredió sexualmente a 15 mujeres y asesinó a Leticia Lebrato y a Marta Obregón en Burgos, en Valladolid. Salió de prisión después de pasar más de 20 años en prisión y está acusado y está encarcelado ahora por otras agresiones sexuales en Madrid, en este caso, ¿no? Es decir, que no sé cómo saldrá Joaquín Fernández, no lo sé, no tengo ni idea de cómo va a salir. Que era una persona muy peligrosa, por supuesto, pero seguramente ha sido el asesino en serie más anglosajón que hemos tenido nunca en España, ¿no? Por su forma de operar, por cómo aprendía, por cómo mientras Claudio Alba, que era un camionero al que le acusaron del asesinato de Natalia, de Mercedes y de Francisca, de las 3 prostitutas del Río, le detuvieron, la Guardia Civil lo detuvo, le acusó del crimen y él dejó de matar mientras él estuvo en prisión. Bueno, ya hay quien se va a comer esto, yo dejo de matar. Es decir, que no era víctima de una pulsión irresistible, sino que podía controlar esa pulsión, ¿no? Y es un tipo que aprendía mucho con cada crimen, ¿no? Y de una peligrosidad terrible. Yo, si no hubiesen acabado con él en la operación aquella bola de cristal, no sé cuántas víctimas habría acumulado, ¿no? Porque era una persona además con una vida, con una fachada compensatoria, que es como se llama criminológicamente, ideal, empleado de una compañía de seguros, buen trabajador, tenía novia para también no despertar sospechas, y era un hijo tan ideal que su madre encabezó una campaña cuando él es detenido por primera vez por una violación. Ella hizo una campaña acusando a la víctima de que había mentido, ¿no? Y convenció a casi todo el mundo.
¿cuál es el suceso que más te marcó a ti y que nunca olvidarás de todos los que has investigado? El asesinato de Anabel Segura. El asesinato de Anabel Segura por muchísimas razones. Primero porque yo llevaba relativamente poco tiempo, después porque fue el primer gran caso en el que yo era amigo, tenía muy buenas relaciones con los investigadores y viví todo aquello con ellos y de hecho he seguido siendo amigo de todos ellos, ¿no? Prácticamente la mayoría están jubilados ya. Y yo recuerdo cómo mientras duró la investigación y mientras Anabel Segura estaba desaparecida, recuerdo cómo varios de ellos tenían encima de su mesa la foto de Anabel Segura. Recuerdo cómo uno de ellos tenía la cinta con la voz de los secuestradores y la ponía en el coche permanentemente porque decía que si le oía algún día no iba a tener ninguna duda en reconocer esa voz, y la llevaba en el coche permanentemente puesta, ¿no? Y toda aquella investigación la viví muy cerca, muy cerca, muy cerca, y luego por la crueldad, ¿no? Por la crueldad de dos tipos, dos apestados, dos fracasados sociales que tratan de poner fin a sus problemas por la peor y la vía más rápida posible, ¿no? Secuestrando a una chica, pero no tienen un plan para secuestrarla, no tienen un sitio donde guardarla, no tienen cómo cobrar el rescate y acaban con su vida unas cuantas horas después y simulan un secuestro, ¿no? Es una crueldad terrible, absoluta, ¿no? Es una crueldad tremenda. Y por último, ese suceso me marcó mucho porque en ese suceso yo aprendí una lección muy importante que cuento en contadas ocasiones, ¿no? La voy a contar aquí, pero bueno. Pues gracias. Mira, cuando ya la policía barajaba que no estaban ante un secuestro, sino que estaban ante un asesinato, porque habían pedido varias pruebas de vida a los secuestradores y ninguna de ellas había resultado. Las pruebas de vida que le pedían eran cosas tan sencillas como que le preguntasen a Anabel Segura cuál era la ciudad de nacimiento de su madre, ¿no? Y no tuvieron respuesta, ¿no? Y después ellos enviaron aquella famosa cinta simulando la voz de Anabel, que la policía supo enseguida que no era la voz de Anabel Segura, ¿no? Y yo publiqué en el periódico en el que trabajaba entonces, que era el diario El Mundo, publiqué una noticia hablando de eso, de que la policía barajaba que estaba ante un asesinato y no ante un secuestro, ¿no? Bueno, yo tuve la portada del periódico, fue un éxito sin duda porque fue el primero que lo contó así, pero muy poco después, porque era una fecha muy cercana a las Navidades, don José Segura Nájera, el padre de Anabel Segura, me envió un crisma, una felicitación navideña, en el que me deseaba muchos éxitos y unas felices Navidades, y me decía, espero que sean mejores Navidades que las nuestras, porque mi hija pequeña se ha enterado de que han matado a su hermana gracias a su noticia. Aquella felicitación que conservo, por supuesto, ¿no? Y aquella lección que me dio don José Segura, con el que luego tuve ocasión de hablar y de disculparme años después, me ha servido mucho en adelante, ¿no? De esto hace ya 30 años prácticamente, y me ha servido mucho, y siempre, cada vez que yo escribo, cada vez que yo hablo en la tele o en la radio, tengo presente que alguien que está directamente afectado por la tragedia de la que estoy hablando puede estar escuchándome, ¿no? Y es una lección que repito además a los míos, a la gente que trabaja conmigo, y que yo no he olvidado, ¿no? Por tanto, sin duda alguna, el suceso que a mí me marcó fue el de Anabel Segura. ¿Te has asustado alguna vez con lo que estás investigando, con lo que sabes, con lo que ves? No, yo creo que España es un país muy seguro para los periodistas, ¿no? No estamos en México, no estamos en Rusia, no estamos en un sitio delicado. Sí que alguna vez he tenido algún problema puntual, alguna vez me han avisado de que estaba pisando algún callo de alguien poco recomendable, pero ya está, o sea, con unas medidas de seguridad mínimas yo creo que no. Y al final de espanto está curado uno, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, por mucha imaginación que tenga un guionista, la realidad da una materia prima que es verdaderamente bestial, ¿no? Pasan cosas y esta profesión y esta especialidad me ha dado la posibilidad de conocer historias, de conocer a gente, muchas veces además que ni siquiera puedes trasladar lo que has contado, pues porque te debes al secreto, porque te debes a la fuente de información y no puedes contarlo, ¿no? Pero historia verdaderamente que no se le ocurriría ni al más retorcido de los guionistas de cine o de televisión, ¿no? Y por eso te digo que en ese sentido estoy curado de espanto, ¿no? ¿Por qué no? Porque ya verdaderamente pocas cosas me pueden llegar a asustar. Bueno, yo hay un caso del libro que además, fíjate, estaba yo leyéndolo fuera de casa y me costó, que además lo escribes tú, el síndrome del niño apaleado.
el asesinato de Sara, lo que padeció esa niña. Es que es terrible. Ese caso me interesaba mucho, yo quise meterlo en el libro por varios factores. Primero porque en el ADN de las madres está proteger a sus hijos. O sea, ¿cuántas veces hemos visto cómo una madre cambia su vida por la de su hijo si es necesario, ¿no? La cambia de verdad, o sea, no es un brindis al sol, la cambia de verdad, ¿no? Las madres genéticamente están diseñadas para proteger a sus hijos por encima de todo, ¿no? Y en el caso de Davinia es al contrario, ¿no? Davinia tiene una hija que se llama Sara. El padre lo digo para quien no conozca el caso, el padre de Sara era un señor que se marcha de casa, se separa de Davinia y Davinia inmediatamente mete a un tipo llamado Roberto en casa y a partir de ese día la salud, el estado anímico, el estado físico de Sara, una niña de apenas 5 años, se va debilitando y se va macerando, digamos, esa niña, ¿no? Empieza a aparecer con hematomas, empieza a aparecer con golpes por todos lados, con pequeñas lesiones, grandes lesiones y Davinia, en lugar de protegerla, empieza a protegerle a él, ¿no? Y le protege hasta el último momento, ¿no? Sí. Hasta el último momento. Y a mí me impresionó mucho la autopsia de esa niña, porque en el informe de autopsia hablaban de eso, del síndrome del niño apaleado. El síndrome del niño apaleado es cuando tú haces una autopsia y ves que hay lesiones de apenas unas horas, de varios días antes y hasta de semanas antes, ¿no? Es decir, que ese niño ha estado apaleado durante un montón de tiempo, ¿no? Y era todo lo que tenía Sara, ¿no? Entonces, es terrible. Y mira, recuerdo que este fue de las primeras, lógicamente para escribir este libro, pues hemos hablado con muchísimos abogados, con policías, guardias civiles, y hemos intentado hacernos con toda la documentación de los casos, ¿no? Con todo el sumario, en este caso. Entonces yo me hice, gracias a la generosidad de la abogada de la acusación particular, la abogada que representaba al padre de Sara, me hice con todo el sumario, me lo traje de Valladolid. Y lo volqué en mi ordenador, todavía no había empezado a escribir nada, dudaba entre... Sí, había escrito Mónica Juanatey, el caso de Mónica Juanatey, pero el siguiente caso dije, bueno, voy a escribir de Sara. Y entonces volqué el material en el ordenador y abrí un vídeo, dije, anda, tiene vídeos, y abrí un vídeo, y el primer vídeo era de Sara cantando y bailando, de la niña que habían... Y entonces lo cerré y dije, no estoy preparado para escribir esto ahora mismo, ¿no? O sea, no puedo escribir esto. Después de ver este vídeo hay que dejar enfriar las cosas porque tampoco puedes dejar... Hay que ser profesional. Hasta cuando hablas de tragedias tan terribles como esta, es imprescindible un distanciamiento con el caso y cierta frialdad, ¿no? Yo siempre... Me espantan esas imágenes que veo a veces en algunos programas de televisión donde los presentadores o las presentadoras cogen de la mano a las víctimas yo tengo toda la cercanía del mundo con la víctima cuando se apaga la cámara, ¿no? Pero mientras tanto yo soy un profesional de la información, no soy un psicólogo, no soy un voluntario de Cruz Roja, no soy nada de eso, ¿no? Yo soy un profesional de la información y me debo a la gente que me está viendo y a los responsables de la cadena que me paga, ¿no? Y ya está, y entonces tengo que hacer mi trabajo de informador. Y luego cuando se apaga la cámara, por supuesto, tengo muy buenos amigos entre víctimas que saben de mi calor y saben de mi cercanía con ellos, pero lo otro es exhibicionismo y lo otro es dejarte llevar por emociones y es humano, ¿eh? Y yo lo puedo entender, sí. Pero creo que es exigible ese distanciamiento. Mira, eso me pasa a mí cuando estás en la calle con prostitutas, claro. Trabajamos con prostitutas víctimas de trata. Y muchas veces, bueno, las historias son tremendas y, por ejemplo, las de las africanas, las de las nigerianas... Tremendas. Las nigerianas es una cosa bestial. Exacto. ¿Y cuántas veces estar con una, a lo mejor tomando algo, te está contando y tú haciendo de tripas corazón, pero tú no puedes llorar en ese momento? Es que lo que quisieras es llorar por lo que te está contando, pero dices, es que no puedo, porque si lloro yo, ¿qué hago con ella? Eso es. Y tener que decir, bueno, mira, en tu casa es lo que te dé la realísima gana, pero aquí estás haciendo haciendo tu trabajo al final. Estás trabajando, entonces no se puede... Pero mira, hablando de la niña de Sara, a mí lo que me llamó la atención es el último día cuando ya va a morir y que le dice a la madre que la lleve y la madre la mete en la cama con él y tú dices, por favor. Esa escena fue la que me... Ese episodio es el que me hizo escribir el capítulo, ese episodio, ¿no? Cuando yo me enteré de eso, de que el último día de su vida, unas horas antes de morir apenas, ella se agarraba a la pierna de la madre, se había vestido ella sola para que se la llevase la madre y le dijo, mamá, por favor, llévame contigo, y la madre no, la deja en la cama. Ese
episodio, esa escena, fue la que me hizo pensar que tenía que escribir el libro. Tenía que escribir ese capítulo, ¿no? Tenía que escribir ese caso. Sí, sí, sí. Y otra, la de, por ejemplo, Juana Tey, porque mira, en este caso, el novio no lo quiere, pero en el caso de César Juana Tey, la nueva pareja de su madre, que piensa que es el sobrino, porque su novia se lo dice, sí, y le pregunta al año siguiente, oye, ¿no viene tu sobrino a pasar unos días con No, ya no viene. No tenía problema ninguno con tener eso. Mira, el caso de Mónica Juana Tey es una, no sé si llamarlo una tipología, ¿no? Pero sí que es algo que he notado de cambio entre los asesinos del siglo XX o de la última mitad del siglo XX, de los últimos 20 años, que son los que cubrí yo, y los del siglo XXI, ¿no? Que es un pragmatismo bestial. Y es un pragmatismo probablemente fruto también de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde todo es de consumo instantáneo, donde la satisfacción inmediata es lo que prima por encima de cualquier otra cosa, y donde hay quien, para solucionar un problema, lo que él cree que es un problema, lo que ella cree que es un problema, lo soluciona de la peor manera posible, evidentemente, ¿no? Pero es puro pragmatismo. O sea, Mónica mata a César no porque tenga un problema mental, no porque tenga una especie de aversión a los niños, sino porque le supone un problema, porque ella cree que va a ser un obstáculo para su nueva relación sentimental, ¿no? Y de todas las soluciones posibles, escoge acabar con la vida de su hijo, ¿no? Da ese paso de acabar con la vida de su hijo, ¿no? Ana Julia Quesada hace lo mismo, es igual, a ella le viene mal Gabriel Cruz y acaba con su vida. Y ya está, ¿no? Ahí no hay venganza, ahí no hay nada parecido, que sigue siendo un motor muy importante. La venganza, los celos, la pasión, sigue siendo un motor muy importante en los crímenes. Pero en este caso es puro pragmatismo, ¿no? Mónica Juana Tey se ve obligada a acoger a su hijo porque los abuelos del niño dicen, oye, el niño tiene que estar con su madre, lógicamente, y claro, y ella quiere iniciar una nueva vida en Menorca y le molesta César, lo ahoga en la bañera, lo mete en una maleta y lejos de arrepentirse, mantiene durante casi 2 años la ficción de que el niño vive con ella, ¿no? Y ha tenido mucho tiempo para arrepentirse, para dar un paso atrás y decir, oye, joder, ¿qué he hecho, no? Bueno, pues no, y ni siquiera se quita la vida. Una película. Claro, ni siquiera. Y a mí me recuerda mucho lo que pasa es que, claro, tuvo un desarrollo mucho más corto a Francisca González, ¿no? A la madre de Murcia, aquella parricida de Santomera, joder, que tuvo mucho tiempo para pensar y además siempre pienso lo mismo. Francisca mató a un niño de 8 años. Debe costar mucho matar a un niño de 8 años, ¿eh? O sea, debe costar mucho tiempo y mucho trabajo. Y no hay ningún momento de todo ese rato en el que te arrepientes, ¿no? En el que aflojas un poco el cable aquel con el que le estranguló, ¿no? Y me parece fascinante. Y luego esos crímenes, tanto el de Francisca González como el de Mónica Juana Tey, tiene eso tan contra natura que es que una madre acabe con la vida de su hijo, ¿no? Eso es lo más antinatural que hay en el mundo, por lo que te decía antes, ¿no? Una madre genéticamente está diseñada para proteger a su hijo. Que una madre acabe con la vida de su hijo es absolutamente contra natura y por eso nos espanta tanto. Vale, leyendo tu libro, bueno, a ver, yo soy lectora de novela negra, me encantan las series yo también de toda la vida, entonces, claro, hay una diferencia abismal entre esos asesinos que nos muestra una novela negra o que nos muestra el cine o que nos muestra una serie, porque ahí tienen cierto glamour, claro, al leer tus libros no hay glamour ninguno, tú dices, y esto que nada, además es que por ejemplo, estoy acordándome del caso del hombre este que mató a su mujer porque ella lo iba a dejar y que nunca confesó que era la asesina que murió de cáncer. Sí, Julio Araujo, a Sonia Iglesias, ¿no? Y entonces no se le ocurre mejor cosa que decir que no lo iba a dejar porque había mantenido sexo con su mujer y coloca un condón. Claro, y tú dices, pero vamos a ver, hombre de Dios, ¿no sabes que van a analizarlo y que no va a haber... No, mira, hay varios denominadores comunes varias similitudes entre todos los asesinos, ¿no? Una de ellas es su banalidad, o sea, son gente muy poco interesante por lo general, son gente que si no hubiesen matado serían personas insignificantes, ¿no? Sí. Y seguramente el caso de mayor insignificancia es José Bretón, ¿no? José Bretón, hasta físicamente es un hombre insignificante, tiene una voz insignificante. Es todo insignificante, es la insignificancia pura, José Bretón. Sin embargo, es una celebridad porque mató a sus hijos, ¿no? Y luego hay otro elemento que es la alta estima que tienen de sí mismos, ¿no? O sea, Julio Araujo se cree que por masturbarse y poner un condón con su semen en la basura,
va todo el mundo a decir, ah, es verdad, tuviste relaciones. Claro, Hombre, nadie va a investigar eso ni lo va a analizar. Es un poco Salva, ¿no? El que asesina a Antonio Navarro, el amante de Magia, ¿no? Igual, él está convencido de que, y además hay conversaciones que la policía interviene, que los escuchan, en la que él piensa que no, que la policía no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque si estuviese siendo investigado, él lo sabría, ¿no? Entonces, claro, te quedas estupefacto porque dices, es que no tenéis al más mínimo conocimiento, y eso es un poco por lo que te decía, por esa estima que se tienen, esa altísima estima que tienen de sí mismos. Sí, porque se delatan a sí mismos. Evidentemente. Salva y ella empiezan a hablar de eso, de lo que estás diciendo, que yo estaba escuchando, hay un programa en Apunta, aquí en Valencia, que se llama La Hora Fosca, y hubo 2 programas dedicados a Magis y salen las conversaciones que tenían y tú dices, pero bueno... Sí, son tremendas, no, es que son una mina. Que no me llaman. Son una mina para la policía, además, ¿no? Porque ellos que toman tantas precauciones, que tienen un teléfono culebra con el que solo hablan entre ellos dos, pero en un momento dado, yo no sé si por error o por exceso de confianza, ya hablan con el otro y aparece de repente Salva, que la policía no tenía ni idea de quién era, y en esa conversación... yo lo digo en el libro así, ¿no? Es casi como una pistola humeante, ¿no? Esa conversación hablan de manera tan explícita que se delatan ellos solos, ¿no? Y eso es lo general. Afortunadamente, los asesinos son gente bastante torpe y con bastante exceso de confianza, ¿no? En ellos mismos, y eso facilita mucho el trabajo de la policía, evidentemente. Hay un índice altísimo de resolución de los crímenes, hay un 90% prácticamente de resolución en España de los crímenes, de los asesinatos, y de ese 90%, un 90% es porque los asesinos son muy torpes. ¿Cuál es el caso que cuentas que al final dice el asesino que lo detiene uno que es amigo de, bueno, que fue compañero de él? Sergio Morate. Y le dice, bueno, estás deteniendo a un famoso. A un famoso, sí. He venido en el avión de los ministros, es otro caso de insignificancia, ¿no? De tipo que había fracasado en todo y, sin embargo, al acabar con la vida de Laura y de Marina, su pareja y una amiga de su pareja, él se da cuenta de que se ha convertido en una celebridad. Le han ido a buscar hasta Rumanía, le han cazado en Rumanía, luego viene en un avión que es en el que vienen los ministros, le dejan en la sala de espera del rey, donde espera el rey. Entonces, claro, él de repente, se siente una verdadera celebridad, ¿no? Y lo manifiesta. Entonces, lejos de hundirse, lejos de decir, me espera una ruina aquí de toda la vida, pues muy al contrario, él pues está ufano de haber cometido ese crimen y de lo que supone haber cometido ese crimen, ¿no? Pasa un poco lo mismo con Miguel Ángel Muñoz, que es el asesino de la Peregrina, que es un tipo que había fracasado en todo en la vida, era un verdadero fracasado, un tipo... había fracasado hasta de Ocupa, que debe ser dificilísimo fracasar de Ocupa, pero en el caso de Miguel Ángel le echan hasta de una casa Ocupa, ¿no? Que, no se me ocurre sitio más fácil para no fracasar que ser Ocupa, ¿no? Pues en este caso también fracasa de eso, igual, y se siente una celebridad, ahí la gente lo recordará, las imágenes de la reconstrucción, cuando la policía y el juez le llevan al lugar donde donde aborda a la peregrina, donde la ataca, él se siente protagonista de todo, ¿no? Y siente que los focos están sobre él y que se está convirtiendo en alguien famoso, ¿no? Es esa vanidad del criminal que es algo consustancial a ellos muchas veces. Viendo ese crimen que sale además, bueno, yo soy gallega y sale El Camino de Santiago, y te das cuenta de que muchas veces cuando pasa algo así o cuando hay una agresión sexual que siempre se dice, bueno, ¿qué estaría haciendo o a qué hora saldría o cómo iría? Y te das cuenta de que es estar en el momento y en el lugar equivocado porque has tenido esa mala suerte de estar ahí porque... las flechas dibujadas a mano, las flechas amarillas del camino para que pasaran por su casa. Y ahí te das normalmente hay crímenes que no, hay crímenes que uno está escrito que es decir, en el caso de Javier Ardínez, por ejemplo, pues Javier Ardínez, su asesino acaba con su vida porque lleva muchos años teniendo una relación con su mujer, ¿no? Bueno, en ese caso, pues ya está. O sea, no, por supuesto no digo que se lo había ganado, pero podía pasar, evidentemente, ¿no? Si das con alguien que cruza esa línea y que en vez de arreglar los problemas como una persona normal los prefiere solucionar así, pues pasa eso, ¿no? Pero hay un gran número de crímenes en donde efectivamente se juntan una serie de casualidades, ¿no? Que acaban en el peor de los supuestos, ¿no? El propio crimen de Chella, pues seguramente si al día siguiente del que muere Vanessa, perdón, si el día que muere Vanessa hubiese sido lectivo y no lectivo porque había una huelga de estudiantes, pues Vanessa estaría viva hoy.
seguramente, ¿no? Entonces, se juntan muchas circunstancias, ¿no? Se juntan muchas cosas y a veces es una concatenación de fatalidades. Tú fíjate el caso del triple crimen de Usera, un asesino que cruza Europa entera, desde Alemania hasta Madrid se viene, para matar al amante de su mujer. Y mata a 2 empleadas del amante de su mujer y a un pobre señor que iba ahí, un cliente del despacho que pasaba por allí. Sí. Entonces, claro, son fatalidades y por eso el suceso, y es una pregunta que me hacen mucho, que cuando me dicen el suceso es muy atractivo, los sucesos siempre son muy atractivos. Yo creo que los sucesos hablan de lo frágil que somos, ¿no? y de la volatilidad con la que se te puede escapar la vida o con la que te pueden arruinar la vida en un solo instante. En un solo instante se te puede arruinar la vida o te pueden destrozar la vida por cosas como esta, ¿no? Por cosas como que Pepe, el taxista que matan en el despacho Usera, pues ese día ha decidido ir a por unos papeles. Si va media hora después, nadie le habría abierto. Y si va media hora antes, seguramente habrían dado los papeles y se habría ido, ¿no? Entonces, claro, con eso es muy fácil empatizar, porque nos puede pasar a cualquiera. Las vidas de todas estas víctimas son iguales que las nuestras. Son exactamente las mismas vidas que las nuestras, con lo cual cualquiera de nosotros está expuesto a eso. No es alguien que viva, o sea, no son Natalia, Francisca y Mercedes, ¿no? Las víctimas de Joaquín Fernández que se prostituían en un río con el riesgo, el nivel altísimo de riesgo que hay siempre en esa profesión, en ese tipo de ocupación, ¿no? Sino que la mayoría de las víctimas no son así, son gente con el mismo nivel de peligrosidad que podemos tener nosotros y nos puede pasar a cualquiera. ¿Tú crees que por eso está ahora de moda el true crime? Porque yo cuando fui, por ejemplo, a buscar tu libro, pues había, pero muchísimos en la mesa, todos. Hay muchos. Sí. Entonces, ¿es por esto, por lo que crees tú que está, o por ese morbo que da, o por a veces miedo? Yo soy de los que cree que hay una burbuja del true crime que estallará tarde o temprano, ¿no? Creo que hay un exceso de true crime, ¿no? Y creo que true crime además es un término muy marketingiano. Seguramente algún genio de Netflix o algo así dijo, vamos a poner de moda el true crime. Porque siempre ha existido, ¿no? Si miramos hacia atrás, la película, y voy a empezar por la literatura, que si quieres es lo que más domino, ¿no? Pero A Sangre Fría no deja de ser un true crime, lo que hoy se conoce como true crime, ¿no? El libro de Truman Capote que relata la... Y Truman Capote escribe ese libro porque asiste a todas las sesiones del juicio, le impresiona mucho ese juicio y le impresiona mucho la historia y decide hacer un libro con su vivencia en el juicio y además compra todas las grabaciones después y todo eso, ¿no? Más posteriormente, El adversario, que es un libro maravilloso de Manuel Carreré, que narra la historia de Jean-Claude Romand, que es un tipo que se hizo pasar funcionario de la OMS durante mucho tiempo y cuando todos los engaños ya veía que no tenía salida, acabó matando a toda su familia, ¿no? Y Manuel Carreré escribió una novela excepcional que se llama El adversario, que es lo mismo, ¿no? Fred y Rosemary West, que eran una pareja de ingleses que secuestraban y mataban a chicas y las enterraban en su jardín. En los años 90 se hizo un libro sensacional que se llamaba Felices como asesinos, de Gordon Burn, y también era del mismo género, ¿no? Entonces nadie lo llamaba true crime. No sé cómo lo llamarían, pero no lo llamaban true crime, ¿no? Y yo creo que ahora, gracias a la televisión, sobre todo, y a las plataformas y a las series, se vive un apogeo de eso, ¿no? Al final, hacer true crime es hacer crónica periodística, verdaderamente, porque se utilizan... Es verdad que cuando escribes utilizas las herramientas de la literatura, pero la materia prima que utilizas es la del periodismo. Incluso la metodología que utilizas es la del periodismo, ¿no? La metodología de ir a los sitios, de hablar con la gente, de recopilar documentación, es metodología más propia del periodismo que de la narrativa, que de la literatura, ¿no? Y por tanto, al final lo que estás haciendo es periodismo, ¿no? Lo pongas en el soporte que lo pongas, en televisión, en radio, también hay podcast de True Crime, o lo pongas en cualquier otro soporte, al final lo que es un gran ejercicio de periodismo. Mira, yo... te voy a hablar de los 2 últimos libros que me han impresionado del género. Uno se llama Devoradores de sombras y cuenta la historia de un asesinato en Tokio de una chica inglesa. Y es un ejercicio de periodismo verdaderamente extraordinario, ¿no? Es alguien que se tiró muchos años investigando, muchos años hablando con protagonistas, muchos años de recopilar información en un mundo tan hermético, además, como el de Japón. Es decir, que lo complica todavía todo. Y luego un libro que no está categorizado como tal, como True Crime, pero creo que es otro ejercicio de ese tipo de periodismo, se llama No digas nada y es una historia del IRA, del grupo terrorista irlandés, del ejército republicano irlandés, en donde partiendo de un secuestro, de la desaparición de una madre católica, una madre
Era una madre protestante, una madre unionista, simpatizante con los unionistas, un secuestro que lleva a cabo el IRA. Pues a partir de ahí se va relatando y se va trazando los perfiles y las formas de actuar del IRA, ¿no? Durante los años de los Troubles, que le llamaron allí, los años del conflicto. Y es otro ejercicio sensacional de periodismo. Y no hay que olvidar que el true crime, sobre todo, es un ejercicio de periodismo. Vale. Bueno, Concepción Arenal decía que había que compadecer al delincuente y odiar al delito. En este siglo XXI, más bien es todo lo contrario, ¿no? Deberíamos odiar el delito y compadecer a las víctimas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que lo primero... No son bien tratados. Yo me acuerdo, por ejemplo, la madre de Sandra Palo, que como salía, hablaba de la hija, a veces se decía, es que es una pesada, es que está obsesionada, pero claro, es que habían matado a su hija. Mira, yo tengo un axioma desde hace mucho tiempo, un mantra, que es que las víctimas pueden hacer lo que les dé la gana porque para eso son víctimas. Y la reacción de una víctima pues puede ser la que ellos quieran, porque nadie se puede poner en el pellejo de la madre de Sandra Palo, del padre de Diana Quer, de nadie, porque no imaginamos el dolor que supone eso. No nos podemos ni imaginar el dolor que supone eso, ¿no? Y por tanto las víctimas pueden actuar como ellos consideren, ¿no? Yo creo que la prioridad de todos, y incluyo a los informadores también, debe ser en las víctimas, no victimizar doblemente, tener todo el cuidado con ellas, como te decía antes, eso por descontado. Y después el delincuente, te digo un poco lo que te decía antes, para mí no hay blancos ni negros, ¿no? Yo conozco casos de reinserciones verdaderamente asombrosas, ¿no? Mira, cuando entró en vigor la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, la conocida como Ley del Menor, unas de las personas que la estrenaron fueron dos chicas muy jovencitas de 16 y 17 años que mataron a una compañera de clase en San Fernando, en Cádiz, ¿no? Se llamaban Raquel e Iria. Sí. La víctima se llamaba Clara García Casado. Y fue un crimen terrible, la metieron 40 o 50 puñaladas, simplemente por conocer qué pasaba o qué se sentía cuando se mataba a alguien, ¿no? Pues aquellas chicas cumplieron su pena, su pequeña pena, porque la Ley del Menor, sabes que lo máximo que contemplaba eran 4 años de internamiento más 4 de libertad vigilada, y nunca más ha vuelto a saber de ellas. Nunca más ha vuelto a saber de ellas. Están perfectamente integradas en la sociedad y ese caso creo que es un éxito de nuestro sistema, ¿no? El sistema penal es muy complicado porque la criminalidad es muy complicada y hay muchos tipos de criminales y luego hay grandes agujeros, ¿no? En nuestro sistema penal y en nuestro sistema penitenciario hay grandes agujeros y hay grandes fallos todavía, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, de las personas con enfermedades mentales es una gran laguna que tiene nuestro sistema penal y nuestro sistema penitenciario también, ¿no? No hay psicólogos, no hay psiquiatras suficientes para atenderlos, ¿no? Tú que sabes de trata, el problema de las víctimas de trata, por mucho empeño que se ponga y por mucha iniciativa privada que ha habido y que creo que hacen una labor fundamental y sobre todo el conjugar asociaciones de víctimas y trabajo policial y poner de acuerdo a esos dos actores de todo esto, creo que ha sido fundamental para avanzar en ello. Pero no hay, por ejemplo, todavía una ley que proteja de verdad a los testigos protegidos en el caso de las víctimas de trata. Y eso es fundamental. O sea, tú no puedes desmantelar de verdad una red de trata si no tratas a un testigo protegido verdaderamente como un testigo protegido, ¿no? Y creo que esas lagunas todavía... Bueno, pues espero que con el tiempo se vayan ajustando y alguien se ocupe de ellas, ¿no? Desgraciadamente vivimos en un país en que todo es cortoplacista, en el que la política vive casi del momento y vive casi de la exhibición permanente y no aborda problemas de un calado como ese, ¿no? La policía... Yo conozco mucho y conozco muy bien a los policías que se dedican a la lucha contra la trata y es que están verdaderamente maniatados, ¿no? Ellos pueden ofrecer lo que pueden ofrecer, pero ya está, ¿no? Ya está. Y gracias a Dios se cuenta con las asociaciones privadas, APRAM, las que yo conozco, APRAM, por ejemplo, que hace un trabajo brutal en Madrid, brutal, y que sobre todo lo ha conjugado con el trabajo de la policía, ¿no? Pero este es otro agujero enorme que tiene nuestro sistema procesal, ¿no? El decir, ok, tú has denunciado, tú has dado nombres y apellidos, tú has dicho los pisos donde están las chicas, pero tú no te preocupes, ya no te vas a llamar así, el Estado te va a dar una identidad nueva, te va a proporcionar medios de vida durante un tiempo y tal, pero ¿qué les puedes ofrecer? Llega un procedimiento, los abogados retrasan el procedimiento años y años, busca tú a aquella testigo que una vez declaró para que se reafirme en una sala, ¿no? Tampoco se preconstituye un testimonio, como se podría hacer. Oye, tenemos a esta tía, preconstituimos la prueba, declara de todas las partes, pero claro, si declara
delante de todo el mundo, el abogado de la parte contraria ya sabe quién es y entonces creo que son problemas que el sistema tiene que ir ajustando. No, además, mira, de este tema, por ejemplo, cuando ocurre algo y se dice, no, en que caliente no podemos legislar, pero pasa el tiempo, esto se enfría y seguimos sin legislar, no se toman responsabilidades. Las víctimas de trata no votan, no tienen no son un grupo de presión, ya está, o sea, es así. Y afortunadamente, a golpe a veces de titulares o a golpe de desgracias, se ha legislado y se ha protegido a las mujeres víctimas de violencia machista, sí, y esa protección era imprescindible. Y se han adoptado herramientas que eran imprescindibles y que creo que han mejorado. Por lo menos, no sé si han mejorado, si han disminuido los números de asesinos de mujeres, que llevan siendo bastante estables durante un tiempo, ¿no? Pero sí que se ha mejorado la protección a las víctimas, ¿no? Y entonces creo que con todo hay que ir por ese camino, pero el problema es el cortoplacismo que hay en todo. Sí. ¿Por qué crees que al poder le molesta el suceso? ¿No le gusta? Bueno, al poder le molesta el suceso... No, te voy a decir, al poder le molesta el suceso en tanto en cuanto le recuerda lo que va mal en la sociedad, ¿no? Y hay un ejemplo muy antiguo de esto y que en Valencia lo conocéis bien. Yo recuerdo al ministro José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, yo ya cubrí el crimen de Alcácer, aquella frase de los experimentos se hacen con gaseosa, ¿no? Donde le echaba la responsabilidad a los jueces por haber puesto antes de tiempo en libertad a Antonio Anglés o por darle un permiso penitenciario a Antonio Anglés, ¿no? El suceso, al fin y al cabo, le recuerda al político que algo no marcha bien, que no se ha protegido suficientemente a una víctima, que se ha puesto, que se ha colado a alguien por los agujeros que deja la justicia. Es decir, muchas veces, no siempre, evidentemente, pero muchas veces el suceso recuerda lo que funciona mal, lo que va mal, y al político nunca le gusta lo que funciona mal. Pero, sin embargo, también tengo que decirte que muchos políticos, y en esto fue un visionario, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue ministro del Interior también, vio cómo se podía utilizar el suceso a favor del político, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba fue el primer ministro del Interior que empezó a recibir víctimas, a familias de víctimas, ¿no? Y se hacía una fotografía con la familia de una víctima porque sabía que eso iba, al fin y al cabo, a hablar bien de él y de su ministerio, ¿no? Con lo cual, a veces se produce el efecto contrario y los políticos sacan tajada de esa sacan tajada en el buen sentido de la palabra, ¿eh? No quiero hablar tan mal de nadie, pero no, es verdad, es cierto. Y Rubalcaba, al que conocí y al que tenía una gran estima, fue muy inteligente en ese sentido, ¿no? Claro, siempre pasa lo mismo, ¿por qué a esa víctima sí y a nosotros no? ¿No? Claro, bueno, ya está. Pero ojo, yo recuerdo que Rubalcaba se fotografió hasta con José Luis Moreno cuando la Guardia Civil detuvo a los que entraron en su casa y le asaltaron, ¿no? Entonces, eso es también utilizar el suceso, llevarlo a tu terreno. Ahora quiero hablar un poco, bueno, ya estamos terminando, quiero hablar un poco de Territorio Negro. A mí lo que más me asombró al leerlo y lo que da más miedo es que todo lo que cuentas en él es absolutamente real y que uno parece que en nuestro país, es verdad, comparado con otros países no ocurre nada, pero sí que ocurre que aquí contáis 13 historias del siglo XXI. ¿Y cómo os dividisteis los capítulos? Porque unos los escribe Luis, otros los escribe Sí. ¿Y cómo seleccionáis el material? Es decir, ¿cómo decidís lo que va, lo que no va y cómo os lo dividís? Pues la primera lista, yo que soy un poco hiperactivo, lo que hice fue una locura, que fue mirarme los 500 y pico programas que habíamos hecho con Julia Otero de Territorio Negro y en una tabla me iba poniendo los casos, qué tipo de caso era. Entonces, claro, tenía una lista de 400 casos, ¿no? No había editorial que soportase un libro de 400 casos, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí fuimos expurgando y fuimos viendo, ¿no? Entonces pusimos varios criterios, ¿no? El primer criterio era que fuesen crímenes del siglo XXI, es decir, a partir del año 2001. El segundo criterio fue que pudiésemos aportar algo distinto, ¿no? De hecho, hay grandes sucesos que se han quedado fuera. Diana Quer no está, porque verdaderamente no encontramos ningún punto de vista que fuese a sorprender al lector, ¿no? O aportar algo distinto al lector. El crimen de la Guardia Urbana, por ejemplo, que es un crimen muy atractivo también, tampoco ya se había escrito sobre él, tampoco íbamos a aportar nada distinto. El crimen de Pioz, de Guadalajara, tampoco íbamos a aportar nada distinto.
Entonces el criterio fue decir, bueno, yo creo que en este sí que podemos contar alguna cosa nueva, ¿no? Hubo una lista inicial de 50 casos que yo quería sacar adelante porque yo soy muy hiperactivo. La editorial y Luis me dijeron que, bueno, que vamos a reducir ostensiblemente el número, y a partir de ahí un poco eran las preferencias, ¿no? Yo tenía varios empeños. Yo quería hablar de Mónica Juanatey, quería hablar de Sara, quería hablar de Chella, del crimen de Chella, y quería hablar de Tiago, del asesino en serie del confinamiento, ¿no? Porque me parecían temas imprescindibles, porque creo que eran muy distintos, creo que por razones distintas todos merecían la pena ser contados bien. Y luego quería hablar de Maje porque estuve en el juicio de Maje, ¿no? Porque yo cubrí el suceso y cubrí el juicio de Maje y el perfil de ella era muy interesante, y un poco por hacer justicia. Ahí te confieso que también había un poco de compromiso personal con Esther Maldonado, que era la jefa de homicidios de Valencia, y con Blas, el policía Blas Gámez, el policía que fue asesinado en el transcurso de esa investigación, además, ¿no? Y quería hacer un poco de homenaje y de justicia a ellos, ¿no? Y por eso me interesaba mucho. Y ya está, cada uno elegimos los nuestros, y a partir de ahí, pues es un trabajo de periodista, es un trabajo de hablar con protagonistas, de hacerte con toda la documentación, de buscar, de intentar hablar con la mayoría de la gente que puedas, ¿no? A veces hay puertas que se cierran y que no hay forma de abrirlas, pero ese fue el trabajo, ¿no? Que es un trabajo, es duro porque es muy largo, y ya luego cuando tienes todo recopilado y tienes horas y horas de grabaciones y tienes miles y miles de folios que te sepultan, pues ya te pones a escribir, ¿no? Te pones a trabajar y a escribir, y siempre buscando, como te digo, el sorprender, el tratar de buscar puntos de vista distintos o cosas que no se conozcan, y ese era el criterio principal. Vale. ¿Cómo es escribir a cuatro manos? Quiero decir, tú escribes libros solitario, has escrito también con Lorenzo Silva, ahora con Luis has escrito varios. ¿Qué diferencia hay entre escribir solo o escribir a cuatro manos? Bueno, son distintos, ¿no? Luis y yo nos conocemos desde el año 90, que coincidimos en un periódico, llevamos muchos años trabajando juntos, y en este caso, en el caso de Luis y yo, lo que hacemos es intercambiarnos los capítulos. Quiero decir, yo escribo uno, se lo paso a Luis para que le eche un vistazo, él puede hacer alguna matización, y al revés, ¿no? Con Lorenzo es un poco lo mismo, pero claro, en el caso del libro que escribí con Lorenzo Silva y que ilustró Cristóbal Fortúnez, del Solitario, yo a Lorenzo le conocía porque prologó nuestro primer libro, nos hicimos amigos desde entonces, y yo ahí llevé la carga periodística del tema, la recopilación de todo, y yo hacía unos primeros borradores que Lorenzo convertía claro, él es un narrador fabuloso, ¿no? Y de una eficacia, además, asombrosa, ¿no? Es un profesional, o sea, mi texto, que yo creía que estaba bien, pues se lo convertía en algo evidentemente mucho mejor, ¿no? Es decir, que escribir un poco a cuatro manos es salir de la soledad que tiene uno cuando escribe. También he escrito libros solo y bueno, y al final son tus ojos nada más los que están viendo lo que estás escribiendo y tu criterio, y escribir a cuatro manos tiene esa ventaja, ¿no? De que hay cosas que el otro ve que tú no has visto, y al revés, tú ves cosas de los capítulos del otro que el otro no ha visto, ¿no? Vale. Después de tu trayectoria profesional, que ya llevas muchísimos años, ¿crees que los delincuentes, la frase del millón, ¿crees que se hacen, que nacen? ¿Los hay que nacen pero otros se hacen? ¿Crees que puedes aprender algo de ellos aparte de estudiar? Sí. Mira, un día Robert Ressler, Robert Ressler fue el pionero de los perfiladores criminales en Estados Unidos, era un agente del FBI, un coronel que luego entró en el FBI, que fue el que creó el BICAP. BICAP es el sistema, el protocolo por el que se detectan asesinos en serie en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos lo que pasaba era que los asesinos en serie no eran detectados nunca, porque cada policía investigaba a los de su estado, a los de su ciudad, hasta que este señor inventó el BICAP. Y el BICAP era un protocolo, un cuestionario, en el que en cada crimen la policía del condado que fuese o de la ciudad que fuese contestaba unos ítems, y entonces esos ítems iban a una base de datos, y esa base de datos posibilitaba detectar un asesino en serie. En Estados Unidos los asesinos en serie suelen ser itinerantes, ¿no? Con lo cual esto era imprescindible para detectarlos. Y este señor coincidía hace muchos años en el Centro Reina Sofía de Estudios para la Violencia, allí en Valencia, en un congreso maravilloso que hubo de asesinos en serie, y un día, y hablando con él, me dijo que él estaba en contra de la pena de muerte porque si los matabas ya no podías aprender nada de ellos, de cómo funcionaban.
sea, era una cuestión pragmática, no era una cuestión moral ni ética, sino que él decía que, joder, que si matabas a los asesinos en serie ya dejabas de estudiarlos y dejabas de aprender de ellos, ¿no? Con lo cual, claro que se aprende de ellos. Y respecto a la vieja teoría que viene de los tiempos de Rousseau, de que todos nacemos buenos y la sociedad es la que convierte a uno en malo, yo creo que no, yo creo que hay gente que es intrínsecamente mala. Yo creo que el mal está entre nosotros. Y luego además también creo una cosa, creo que casi todos los protagonistas de ese libro, de Territorio Negro o de cualquier crimen, son gente muy, muy, muy parecida a nosotros, prácticamente igual que nosotros, y que simplemente da un paso que nosotros no daríamos nunca, ¿no? Y ese paso, ese paso es lo que nos distancia de ellos y lo que nos separa de ellos, ¿no? Y creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, el asesino de Javier Ardínez, el hombre que encarga matar a Javier Ardínez, es una persona normal y corriente que se ve superado y que no soporta la infidelidad de su mujer y toma la peor decisión, ¿no? Pero es una persona exactamente igual que nosotros, ¿no? Y Maje seguramente sea una chica como tantas otras, pero que, bueno, en un momento dado, en su mente elabora la idea, la fantasía de que mejor estaría sin Antonio y decide que, bueno, pues una buena fórmula sería encargar a cualquiera de sus amantes que acabe con su vida, ¿no? Pero Maje es exacta. Yo la vi, la tuve muy cerca en el juicio y era una persona normal, ¿no? Entonces casi todos son como nosotros, ¿no? Sí que creo que hay personas malas en las que anida el mal, porque además he visto entornos terribles, entornos terroríficos, en donde yo muchas veces bromeo y digo, joder, qué difícil debe ser haber crecido aquí, ser buena persona, ¿no? Pero hay un montón de buenas personas en esos entornos, ¿no? Y las hay, ¿no? Con lo cual, tampoco creo que el ambiente, que la educación, que una familia desestructurada suponga una especie de determinismo para hacer el mal, ¿no? Yo creo que no, yo creo que ese determinismo no existe, ¿no? Y luego hay otro grupo, que es el grupo, y vuelvo a él, de los enfermos mentales, que ahí, ahí hay muy poco que hacer, ¿no? Evidentemente, Tiago debe ser una persona que... Tiago, o tenéis ahí bien cerca, la madre de Godella, ¿no? De los niños de Godella. Sí. Es una mujer que vivía en una realidad absolutamente paralela y en una realidad absolutamente irreal y con unos delirios que ya habían invadido completamente su vida. Tú no puedes hacerle responsable de lo que hizo. O sea, alguien tiene que hacerse responsable de no haber visto esas señales de alarma, ¿no? Y ese es el problema de los enfermos mentales, ¿no? Hace muchos años, en la reforma psiquiátrica que hubo en los años 80 del siglo pasado en España, alguien decidió que había que cerrar los psiquiátricos porque eran una cosa oscura, sombría y siniestra, ¿no? Vale, los cerramos los psiquiátricos y ¿qué hacemos con los enfermos? Pues con las familias, de puta madre. Y las familias tienen que hacerse caso. Entonces tú dile a un maromo de 40 años, de 50 años, que se tiene que tomar el Risperdal o cualquier otro antipsicótico para que no le dé un brote, ¿no? Bueno, pues hay veces que lo toman y otras veces no lo toman y pasa lo que pasa. Me ocurre, sí. Pero mira, ahora que hablabas de Maje, es curioso porque ella decía que no quería divorciarse porque no quería quedar como la mala. Y fíjate. Maje es un personaje muy peculiar. Hubiera sido mejor que te hubieras divorciado y que hubieran hablado de ti. Maje es un personaje muy peculiar, sí, desde luego que sí, es toda una historia. Ya me dijiste 2 libros de periodismo, de True Crime, pero ¿qué lee un periodista de sucesos como tú? Uy, yo leo muchísimas cosas. Yo leo Mira, te voy a hablar de los 2 últimos libros que he leído. El último libro, que me lo acabé además en el viaje que he hecho en Tenerife, era La Dama del Lago, de Raymond Chandler. O sea, yo vuelvo de vez en cuando a los clásicos, a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett, a, por supuesto, Sherlock Holmes. El año pasado leí todo Sherlock Holmes entero otra vez, ¿no? Que lo había leído de jovencillo. Leo mucha novela negra, pero leo también, hace poco acabé la última de Marías, de Javier Marías, me gusta mucho. Me gusta mucho leer, me gusta mucho la literatura. Creo además que un periodista tiene que leer mucho. Es imprescindible para la formación de un periodista que lea mucho y que conozca a aquellos que dominan mejor que nadie la herramienta con la que trabaja un periodista, que es la palabra y el lenguaje, ¿no? Cuando Raymond Chandler, en una novela negra, te dice, por ejemplo, que el traje le quedaba al delincuente como una tarántula en un pastel de nata, esa figura
claro, ¿no? Dices, joder, claro, esto es literatura, ¿no? Esto es saber manejar el lenguaje, ¿no? Sí. Y creo que ese adiestramiento es imprescindible para cualquiera que tenga como materia prima, como herramienta, la palabra y el lenguaje como tenemos nosotros. Pero yo soy un devorador, un lector. Leo muy poca no ficción, eso sí que es verdad. No ficción... leo de vez en cuando y te he hablado de un par de libros, de Devoradores de Sombras, pero me gusta más la novela, me gusta más la ficción. ¿Crees que los periodistas como tú, como Luis, por ejemplo, Paco Pérez Caballero, sois una especie, y otros periodistas, los de aquí de Valencia, sois unos periodistas en extinción, vosotros que sois de raza? Yo soy un tiranosaurio, yo lo digo, Luis se ríe, yo soy un absoluto tiranosaurio. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que los tiempos van por otro lado, ¿no? Y van por otro tipo de periodismo, y van por otro tipo de medios, y bueno, siempre quedará y lo que te he dicho antes lo pienso de verdad, ¿eh? Creo que un reducto del periodismo de sucesos como Dios manda es la prensa local, ¿no? Donde el periodista local sabe los hijos que tiene el fiscal de turno o conoce el nombre y los apellidos de los policías de su comisaría. Creo que todavía se conserva ahí, pero sin duda es un género en clara extinción, ¿no? En clara extinción porque ya ningún jefe tiene tanta paciencia como para aguantar a que se forme un periodista de sucesos, y tampoco los chicos que salen de la facultad tienen esa paciencia, ¿no? Eso se ve claramente, evidentemente. Bueno, yo tuve la enorme fortuna de vivir el periodismo como Dios manda y me siento un privilegiado, ¿eh? por haberlo hecho en la radio, en la televisión, en prensa. Creo que me quedan 10, 11 años de carrera, de profesión, hasta mi edad de jubilación, y me siento muy contento de haber vivido esos años. Y yo como lectora de haber podido leer. Yo me acuerdo, tenía 4 años y mi abuelo se iba a leer al café todas las tardes el periódico, me llevaba con él. Fíjate, para una niña tan pequeña me sentaba allí me daba un paquete de patatas fritas y ahí estaba yo las horas que él leyera el periódico, y a mí me fascinaba, claro, yo no sabía leer aún. Y ahí empezó, porque además el amor por los libros y por la literatura creo que me viene de él, porque es súper lectora. Y también me acuerdo cuando preparaba, por ejemplo, la selectividad, el hermano de una amiga nos dijo, oye, tenéis que leer el periódico todos los días. Sí, Porque como salía lo de la redacción, iba a ser un tema de actualidad, y sí, me acuerdo, compraba el periódico todos los días y ya cogí esa opción. Es que te asombrarías de saber los pocos periodistas que leen el periódico, que dices, joder, o sea, qué mínimo, ¿no? Se puede esperar de que eres periodista, coño, que te gastes un 80 en el periódico, ¿no? Y sin embargo es algo, en mi redacción ya apenas se ven periódicos, ¿no? Yo sigo siendo comprador de periódicos de papel, ¿no? Y eso sí que es extrañísimo ya, ¿no? Que la gente lea el periódico, y creo que es imprescindible, Bueno, mira, yo escuchaba cuando estaba estudiando, ahora ya es periodista de deportes, a un chico que decía que él no leía nada, y digo, ¿y cómo estás estudiando periodismo y vas a dedicarte a ser periodista? Y sobre todo con qué desparpajo lo decía, ¿no? Porque, joder. Sí. La gente presume más a veces de no leer que de leer, es increíble. Me parece terrible. Es vergonzoso, es una cosa, sí. Me parece terrible, sí, desde luego. Pero ya no puedo dejar de preguntarte, ahora ya termino, ya te dejo. Y la última, ya que te tengo aquí enfrente, hemos hablado de Ana y Olivia, pero antes de conectar contigo estaba mirando la prensa en internet y venía que podía ser que fuera un caso que no se resolviera nunca. ¿Crees que puede formar parte de ese 1% que la policía no se resuelve? Yo creo que sí, yo creo que puede perfectamente, ¿no? Pues, si se cumple el peor de los pronósticos, que es que las niñas estén en el Atlántico y el padre también, pues puede ser un caso que nunca se resuelva, evidentemente, ¿no? Muchas veces un caso no se resuelve aunque haya una convicción absoluta dentro del equipo investigador de cómo se ha resuelto el caso, ¿no? Y puede ser, en este caso, así, es decir, o te pongo un caso más cercano a vosotros, Antonio Anglés, ¿no? Sí. Antonio Anglés verdaderamente es un caso todavía no resuelto, ¿no? Sí que está resuelto el crimen, pero no está resuelta la detención de Antonio Anglés, o encontrar el cadáver de Marta del Castillo, ¿no? Por ejemplo, es otro ejemplo de caso. Muchas veces los casos no se resuelven aunque hay la convicción absoluta en un equipo investigador de que el caso está resuelto, ¿no? El caso de Sonia Iglesias es un ejemplo de eso, ¿no?
La policía, el equipo que investigó, sabe que el asesino de Sonia Iglesias fue Julio Araujo, pero el Estado de Derecho también hace posible que haya algunos casos que no se puedan resolver, porque le da garantías hasta el peor de los bicharracos que te puedas encontrar, ¿no? Y entonces, claro, afortunadamente todos vivimos plegándonos a ese Estado de Derecho, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manu, a ti, por concederme esta entrevista, por compartir el tiempo y tus vivencias y sobre todo por contarnos siempre la verdad y sin ser sensacionalista. Eso te Muy bien. agradezco mucho. Pues un placer, muchísimas gracias a ti. Pues a vosotros os recomiendo, el que no haya leído, Territorio Negro, y os veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.